Hola, continuando con nuestra temática acerca de Heidi SQL, ya en el video anterior vimos la primera parte, que era crear una base de datos con sus tablas respectivas. Antes de continuar con la segunda parte, quiero aclarar que es necesario que el motor de bases de datos para que conecten las llaves foráneas, en este caso, sea InnoDB. ¿Cómo sabemos qué tipo de base de datos es? Cuando nosotros creamos nuestras tablas y vamos acá al código create, al final nos dice qué tipo de bases de datos es. Dentro del motor MySQL se manejan varios tipos de bases de datos, pero hay un motor que se llama MySAM, que es la que viene por defecto. En caso de que ustedes tengan por defecto MySAM y no lo hayan cambiado anteriormente, procedemos a hacer un alter table. El alter table lo que permite básicamente es modificar las estructuras de las tablas y las columnas en MySQL. Entonces yo aquí les voy a colocar un ejemplo para que comprendamos cómo se maneja el alter table. Entonces yo abro aquí una sentencia. Entonces vamos a suponer que tenemos el tipo de dato, el motor de bases de datos MySAM, y que necesitamos convertirlo a base de datos o motor de base de datos InnoDB. A crear el alter table, entonces colocamos la palabra alter table. Enseguida colocamos el nombre de la tabla que deseamos modificar, en este caso ingreso, y le vamos a decir engineer, que es la palabra reservada que se utiliza para cambiar nuestro motor de base de datos. Entonces hacemos el cambio de nuestro motor, colocamos InnoDB, le decimos punto y coma y seguidamente la ejecutamos. Entonces aquí nos permitió hacer el cambio. Entonces siempre le podemos decir recargar para que nos la recargue, y vamos a ir a la tabla ingreso y podemos ver acá, bueno, acá no se nos ve afectado, puesto que estaba con la base de datos, el motor de bases de datos InnoDB. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta a la hora de realizar su base de datos. La diferencia entre InnoDB y MySAM es que InnoDB es muy limitado en índices y en datos, en campos. Pero InnoDB permite realizar o crear llaves foráneas, porque cuando no se crean las llaves foráneas, o sea, está en otro motor como MySAM que no permite crear llaves foráneas, no se me coloca esta manera, solamente se me colocan las llaves verdes. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta a la hora de programar. Depende, ustedes tienen la elección o la libre elección del motor de bases de datos que quieren tener. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar el insert de la base de datos. El insert sirve para insertar datos dentro de la base de datos. Entonces, para poderlo hacer, vamos a hacer unos comandos básicos que nos permiten insertar los datos de la base de datos. Entonces, vamos a utilizar la sintaxis de SQL. Entonces le vamos a decir insert into, o sea que me inserte un dato. Ahora debemos coger todos los campos de la tabla paciente y lo vamos a colocar dentro del insert. Acá vamos a coger cada uno de los campos de nuestra llave primaria y precedido de coma el nombre del paciente, precedido de coma, apellido del paciente,
Listo. Una vez terminamos acá, entonces le vamos a dar un valor para poderlo almacenar en cada una de las variables de los campos de las bases de datos. Entonces para ello utilizamos values y acá con paréntesis, entonces vamos a darle los valores. Aquellos campos que sean char o varchar o tipo cadena se colocan en comillas simples. Los demás simplemente se colocan sin comillas. Entonces vamos a ver tabla paciente. Código paciente es un tipo entero. Entonces, por ejemplo, el código del paciente, el nombre del paciente es varchar al igual que el apellido. Entonces va en comillas simples, seguido de la coma. Colocamos simplemente el teléfono. La fecha de nacimiento es tipo date. Ojo, la fecha de nacimiento en este caso debe ser entre comillas simples, primero año, después mes y después día. Dirección y población es tipo varchar, va entre comillas simples. Entonces, dirección, acá, y nos vamos aquí nos paramos el paciente, vamos a datos y podemos ver nuestra primera inserción. Ahora podemos hacer lo mismo con otros valores y lo que hacemos es cambiarle los valores. Entonces venimos acá ya a lo último y ya por ejemplo colocamos otro dato, cambiamos todos estos valores colocamos Pereira, el mismo código postal y ejecutamos. Aquí nos vuelve a ejecutar y si vamos a ver datos, entonces aquí vemos otro valor y así sucesivamente es como vamos a insertarle datos a todas las tablas. Entonces hacemos el mismo proceso para todas las tablas. En el siguiente video vamos a ver cómo realizamos las consultas a las tablas.